Hola, ¿qué tal? Soy Kazu, sean bienvenidos a un nuevo video sobre la historia de la saga de Canción de Hielo y Fuego. En los capítulos anteriores vimos cómo Aegon Targaryen, junto con sus hermanas Visenya y Rhaenys, logró conquistar el continente de Poniente mediante la fuerza y la diplomacia. Vimos cómo luego de 2 años de conflicto, finalmente fue nombrado como el rey Aegon de la casa Targaryen, primero de su nombre, rey de los Sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Pero aunque había logrado su objetivo inicial, aún faltaba mucho para que el joven dragón lograra su meta. Veamos entonces cómo fue su reinado. Desde un inicio, Aegon decidió establecerse en su nueva ciudad, es decir, no en Antigua, donde fue nombrado rey, o en Rocadragón, su hogar de toda la vida, sino en este nuevo lugar al que llamaría Desembarco del Rey, este pequeño pueblo que crecía alrededor del fuerte que había construido al borde de la bahía de Aguas Negras, lugar en el que desembarcó cuando comenzó su conquista. Era un terreno amplio en el que sobresalían 3 colinas, las que llamarían en honor a los 3 miembros de los Targaryen, la colina de Aegon, la de Rhaenys y la de Visenya. Durante la conquista, este pequeño poblado fue creciendo llenándose de refugiados, mercaderes y demás, y Aegon veía allí el potencial para que se convirtiera en la ciudad más grande del continente. Durante las batallas de la conquista, Aegon mandó que las espadas caídas de sus enemigos fueran recogidas y llevadas para su fuerte. Ya coronado, mandó que expertos forjadores usaran estas espadas para forjar un gran trono, ayudados por el fuego del mismo dragón Valerion. Luego de forjar este trono y sentarse en él, Aegon comenzó a tomar decisiones. Sabiendo que necesitaba ayuda para gobernar, creó un consejo para que le ayudara, eligiendo experimentados conocidos para distintas funciones. Como maestro de moneda y encargado de las finanzas, eligió a Crispian Celtigar, quien lo había apoyado desde el inicio de la conquista, al igual que Tristan Massey, a quien eligió como maestro de leyes y experto en la justicia. Como maestro de navíos y gran almirante, eligió a Ethan Velaryon, hijo de su antiguo aliado Daemon Velaryon. Pero el puesto más importante era elegir a su más cercano consejero, eligiendo a su amigo de infancia y probablemente hermano bastardo, Oris Baratheon, diciendo en sus propias palabras, mi escudo, mi leal, mi fuerte mano derecha, creando así el cargo de Mano del Rey. Su siguiente acción fue dictar una serie de leyes que llamó la Paz del Rey, que decretaban que cualquier conflicto entre nobles en Poniente debía ser lidiado por los señores de los nobles enfrentados y que aquellos que entraran en guerra sin el permiso del rey serían declarados rebeldes y tratados como tales. Pero recordemos que aun cuando fue coronado como rey, Aegon I aún no era rey de todo Poniente. Tenía varios asuntos pendientes. El primero fue la rebelión en las Tres Hermanas. Recordemos que tras la batalla de los navíos de los Targaryen liderados por Daemon Velaryon y Visenya contra los navíos de Bravos y el Valle de Arryn frente a las costas de Puerto Gaviota, los nobles de las Tres Hermanas, unas islas al norte del valle, se declararon independientes y nombraron a Marla Sunderland como reina. Aegon ordenó al Guardián del Norte, Torren Stark, a que acabara dicha rebelión. El vasallo de Torren, Warwick Manderly, lideró entonces un ejército que viajó hacia las islas en galeras alquiladas a bravos, unidos a Visenya y su dragón Vagar. Cuando vieron la flota y al dragón cerca de sus costas, los habitantes de las islas se rebelaron contra sus señores, depusieron a Marla Sunderland y nombraron como nuevo señor a su hermano menor, Steffon Sunderland, quien rápidamente se reunió con Visenya y Varric para rendirse y arrodillarse, aceptando como rey a Aegon. Para asegurar su rendición, uno de los hijos de Steffon fue tomado como rehén por Warwick Manderly y otro fue enviado a servir a la corte del señor del Valle de Arryn, al joven Ronel Arryn. La rebelde Marla Sunderland fue apresada, 5 años después se le cortó la lengua y fue enviada a servir como una hermana silenciosa, una orden de la fe de los 7. Así terminó la primera rebelión contra Aegon, pero no sería la última. Tras esto, los ojos del rey se posaron en las Islas de Hierro, donde actualmente existía un gran conflicto debido al vacío de poder tras la muerte de su anterior regente, Harren Hoare. Quarren Wallmark, señor de la isla de Harlaw, se declaró rey de las islas, aduciendo ser primo lejano del difunto Harren Hoare. Los sacerdotes de la religión de las islas que veneraban al dios ahogado nombraron rey a un hombre santo llamado Lodos. Además, aparecieron otros aspirantes a reyes con soldados bajo sus órdenes.
Esta guerra civil podría tener graves consecuencias, por lo que Aegon decidió intervenir. Con su espada fuego oscuro en su mano, sobre los lomos de Valerion, el rey lideró una flota naval que invadió las islas en el segundo año de su reinado. Quarren fue derrotado por el propio Aegon. Lodos y miles de sus seguidores se suicidaron cuando sus rezos no eran respondidos por el dios ahogado, y los demás aspirantes a reyes desistieron y se arrodillaron frente al rey dragón. En lugar de imponer un nuevo regente, Aegon permitió que las costumbres de los hombres de hierro prevalecieran, por lo que un consejo eligió al nuevo señor de las islas, ganando así el puesto Beacon Greyjoy, señor de la isla de Pike. Tras resolver estos y otros problemas, ya en el cuarto año de su reinado, Aegon Targaryen decidió finalizar algo que tenía pendiente desde la guerra, la conquista de Dorne. Recordemos que anteriormente su hermana Rhaenys fue a Dorne sobre su dragón Meraxes para exigir su rendición, pero la regente, la princesa Meria Martell, le dijo que no se rendirían ante los dragones. Mientras que dejaba a la reina Visenya como regente en desembarco del rey, Aegon atacó dividiéndose en tres frentes. La reina Rhaenys y su dragón liderarían un ejército hacia la capital Lanza del Sol desde el este, desde el mar. El propio Aegon y Harlan Tyrell atacarían desde el norte atravesando las montañas por el Paso del Príncipe, y Orys Baratheon atacaría desde el noroeste desde las Tierras de la Tormenta pasando por el Camino Pedregoso. El rey tuvo problemas en su ataque, ya que encontraron fuerzas dornienses resistentes que atacaban furtivamente y se escondían entre cuevas cuando Valerion alzaba vuelo. Además, el fuerte sol y el calor llegó a causar importantes bajas entre los soldados. Cuando llegaron al castillo Soto Inferno, en pleno corazón de Dorne, se dieron cuenta que extrañamente se encontraba vacío. Sus propietarios, la casa Uller, habían huido. Lo mismo sucedió con castillos como Palo Santo, Dominio del Cielo y Colina Fantasma. Todos desiertos excepto el último, en donde un supuesto campeón retó a Aegon a duelo singular, ganando fácilmente por el rey, pero luego de descubrir que el supuesto caballero campeón era en realidad un bufón. El camino de Orys Baratheon fue mucho peor. Sus soldados eran constantemente atacados por piedras y flechas lanzadas desde lo alto de las montañas, y sus hombres eran asesinados en las noches por patrullas furtivas. Llegó un punto en que su camino quedó completamente bloqueado por el frente y la retaguardia, y tras una breve batalla, el señor de Bastión de Tormentas fue capturado por el señor de la casa Will, un hombre solo conocido como el amante de la viuda. Luego de meses de camino sin encontrar resistencia, Aegon y Rhaenys llegaron juntos a Lanza del Sol, la cual también encontraron vacía, por lo que bajo la ausencia de Meria Martell se declararon vencedores. Tras esto, partieron de regreso a desembarco del rey, dejando a cargo a Jon Rosby y a Harlan Tyrell. Con la ausencia de los Targaryen, los dornienses salieron de sus escondites y contraatacaron. Lanza del Sol fue retomada y Jon Rosby fue lanzado desde una torre por la misma princesa Meria. Harlan Tyrell se encontraba en Soto Infierno y al saber esto marchó hacia la capital con un ejército, pero extrañamente él, junto con sus soldados, desaparecieron mientras cruzaban los desiertos de Dorne. Por todo el territorio, los soldados y caballeros que habían quedado a cargo fueron ejecutados por los dornienses. A la vez, tras 3 años de su captura, es decir, ya en el año 7 de la conquista, Orys Baratheon fue liberado por el Lord Will luego de que se le pagara un rescate, pero el Señor de las Tormentas y sus caballeros fueron liberados con la mano de la espada cortada. Esto atormentaría por el resto de su vida a Orys Baratheon. Mientras tanto, Aegon se encontraba algo contento ya que ya poseía un heredero. Su hermana y esposa Rhaenys había dado luz a un hijo al que llamaron Aenys. Pero al recibir a su amigo Orys y al saber de la insurrección de los dornienses, montó en cólera. Él y sus hermanas montaron en sus dragones y atacaron directamente con su fuego varios de los castillos del sur. Dorne atacó los bosques del sur de las Tierras de la Tormenta. El año 9 después de la conquista se vivió bajo una intensa guerra, con los castillos quemados y ataques fuertes por parte del pueblo del sur, incluyendo un sitio a la ciudad de Antigua por parte del señor dorniense Joffrey Dane. Los ataques de los dragones continuaron, quemando la casa de los Dane, Campo Estrella. Luego atacaron Dominio del Cielo, hogar de la casa Fowler, y procedieron a quemar Soto Infierno. Sin embargo, allí el castillo ya estaba preparado con arcos y armas escorpiones, perfectas para atacar a los dragones. En medio del ataque,
Un disparo de un escorpión hirió de gravedad a Meraxes en un ojo, por lo que la bestia cayó junto con su jinete. Se cree que allí pereció la reina Rhaenys Targaryen. Aegon y Visenya sintieron un gran dolor con la muerte de su hermana, por lo que procedieron a quemar todos los asentamientos, castillos y ciudades dornienses que encontraron. Por los 2 años siguientes, casi todas las urbes dornienses sufrieron un ataque de Valerion y Vhagar, con la excepción de Lanza del Sol. Algunos creen que esto era para evitar armas de dicha ciudad, pero otros creen que lo hacían para que el pueblo dorniense se rebelara contra Meria Martell al sentirse desprotegidos. Pero esta estrategia falló, ya que el pueblo siguió fiel a su regente. Los hermanos Targaryen ofrecían recompensas por las cabezas de nobles dornienses, algo que funcionó con algunos de estos, pero Dorne también ofrecía recompensas por la muerte del rey y su reina. En varias ocasiones, Aegon y Visenya fueron atacados en Desembarco del Rey por asesinos dornienses. Visenya, fuerte y capacitada guerrera, siempre se defendía y mataba a sus atacantes con su espada de acero valirio, hermana oscura, y además en 2 ocasiones ella misma defendió a su hermano de otros asesinos. Notando lo precaria que era su seguridad, ella quiso convencer a Aegon de hacer algo al respecto. Le demostró su falta de seguridad cuando logró hacerle un corte en la mejilla antes siquiera de que los guardias tomaran sus espadas. Le dijo: «Tus guardias son torpes y perezosos». Visenya procedió a crear una guardia especial para defender al rey y a su familia, caballeros leales dedicados a su misión al 100%. Basada en los juramentos de la Guardia de la Noche, ella misma escribió el juramento para que estos caballeros juraran no tener familia, títulos o terrenos y se dedicaran a su tarea siempre. En lugar de realizar un torneo o algo así, Visenya eligió a los primeros 7 miembros entre los caballeros más fieles a la corona: Sir Robert Darkin, Sir Richard Root, Sir Gregor Good, su hermano Sir Griffith Good, el caballero errante Sir Humphrey, al que llamaban el Titiritero, Sir Addison Colina, llamado el Bastardo del Maizal, y como comandante Sir Corlys Velaryon, hijo menor del finado Daemon Velaryon y hermano del almirante Aeson Velaryon. Así nació la primera Guardia del Rey. La guerra siguió por los años siguientes, con el fuego y la ruina por todo Dorne, pero cuyos habitantes se negaban a rendirse, mientras señores leales a los Targaryen eran asesinados en sus castillos. En el año 12, Aegon dio la bienvenida a su segundo hijo cuando Visenya dio a luz a un bebé fuerte al que llamaron Maegor. En el año 13, con una edad de 95 años, falleció Meria Martell. Su hijo y heredero, Naemor, envió a su propia hija, Deria Martell, para que negociara la paz en Desembarco del Rey. Deria llevaba una carta directa de su padre junto con el cráneo del fallecido dragón Meraxes. Al ver el cráneo, varios nobles, incluida Visenya y Orys Baratheon, le pidieron a Aegon que ejecutara inmediatamente a Deria, pero el rey decidió escucharla. Ella procedió a decir que su padre Naemor Martell quería el fin de la guerra, pero que no se rendiría al trono de hierro. Aegon estaba listo para negar esta petición, pero recibió la carta del príncipe y la leyó. Se dice que mientras la leía, su puño apretó tan fuerte que su mano sangró. Cuando terminó de leer, quemó inmediatamente la carta y partió a Rocadragón sobre Valeria. Regresó al día siguiente y procedió a notificar a Deria que los términos eran aceptados. La guerra con Dorne había terminado. ¿Qué decía la carta? No lo sabemos. Unos dicen que eran amenazas, otros que Rhaenys seguía viva y prisionera, pero hasta el día de hoy el contenido de la carta sigue siendo un misterio. Tras el fin de la guerra, el reino entró en un periodo al que se la llamaría la Paz del Dragón. Aegon procedió a viajar visitando ciudades de todo el continente, incluyendo Dorne, que aunque no estaba bajo su mandato ya eran considerados aliados. Además supervisaba las construcciones de la ciudad de Desembarco del Rey. Siguió su buena relación con la Fe de los Siete e incluso construyó septos desde las colinas de Rhaenys y Visenya en la ciudad. Inicialmente no quería construir murallas, pero al enterarse de ataques de piratas en el mar y pensando que él y su hermana no estarían siempre allí, procedió a construir una gran pared alrededor de la capital. Mientras tanto, los hijos de Aegon, Aerys y Maegor crecieron para convertirse en jóvenes.
Mientras que Maegor era un muchacho fuerte y valeroso, Aerys, el primogénito y heredero, era débil y enfermizo, aunque esto mejoró un poco cuando pudo montar en su dragón al que llamó Azogue. Por motivos políticos, Aerys se casó con Alyssa Velaryon, hija de Aesan Velaryon, con quien tuvo 6 hijos: Rhaena, Aegon, Viserys, Jaehaerys, Alysanne y Baela, aunque esta última falleció pocos días después de nacer. Por otro lado, Visenya sugirió que su hijo Maegor se casara con Rhaena, la primogénita de Aenys, es decir, la propia sobrina de Maegor. El líder de la fe de los Siete, el Septon Supremo, protestó por este acto de incesto y propuso a su propia sobrina, Cerys Hightower, algo que fue aceptado por el rey Aegon. Sin embargo, luego de casarse, Maegor y Cerys nunca tuvieron hijos. Por los siguientes años, Aegon continuó reinando desde desembarco del rey y visitando otras partes, a menudo acompañado por su hijo Aenys. Mientras tanto, su relación con su hermana y esposa Visenya decayó, por lo que ella permanecía en Rocadragón con su hijo Maegor. Cuando cumplió 60 años, Aegon decidió que el fuerte desde donde reinaba se derrumbara y que se construyera allí un verdadero castillo alrededor del trono de hierro, demasiado pesado para ser transportado. Ese mismo año, el 33 desde su conquista, decidió dejar de viajar y enviar a Aerys en su lugar. En el año 37 desde la conquista, estando de visita en Rocadragón, estando en la misma sala en donde planeó esta conquista, el rey Aegon le estaba contando historias de sus guerras a sus nietos Aegon y Viserys cuando sufrió un ataque al corazón. Allí falleció el gran conquistador a la edad de 64 años. El gran dragón dejó un legado de un reino pacífico pero resentido y con nostalgia por épocas anteriores, algo que sufrirían sus herederos. Su cuerpo fue cremado en una pira con fuego del mismo dragón Vhagar y su espada, Fuego Oscuro, estaba a su lado pero resistió a las llamas para luego ser tomada por su hijo Maegor. Aenys, que se encontraba en ese momento en Alto Jardín, regresó rápidamente a Rocadragón para, luego de asistir a los funerales de su padre, ser coronado como el rey Aenys de la casa Targaryen, primero de su nombre, rey de los Sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del rey. Muchas gracias, espero que les haya gustado este relato. En la próxima ocasión veremos cómo fue el reinado de Aenys, el rey débil, incluyendo sus conflictos con la fe de los 7 y con su propio hermano Maegor. Síganme en mis redes sociales, Twitter como Casu_Piso_Geek y Facebook como Casu_Geek todo junto. Pueden también escuchar mi podcast El Geek Curioso y próximamente esta y más historias en Spotify, Google Podcast, Anchor y demás plataformas de podcast. Yo soy Casu, que esté muy bien, nos vemos, chao chao.